momento de conversar ahora. Tenemos entrevista con Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, a quien le damos las buenas noches y la bienvenida, por supuesto, a las claves del día. Buenas noches, Joana. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo entender, cómo observar y también cómo podría ser vista desde el plano de los ciudadanos las designaciones que está tomando el presidente Pedro Castillo y sobre todo este retroceso, por supuesto, que se ha visto debido a las diversas denuncias, no solo del Premier, en este caso, de Héctor Baler, sino también que giran en torno al ministro de Defensa, a la falta de experiencia, por ejemplo, que se le cuestiona al ministro del Ambiente y otros más? Lo primero que hay que señalar es que este escenario que ha planteado el presidente en su mensaje a la nación es un escenario que mantiene la incertidumbre en la cual está el país, ¿no? Se señala un cambio de gabinete, pero no se señala quiénes van a asumir las funciones de los actuales ministros, y eso debe ser resuelto en el más corto plazo con personas que tengan un perfil idóneo para ocupar el puesto, ¿no? Desde el mes de diciembre, un grupo de más de 10 organizaciones de la sociedad civil, a través de la plataforma Vigilantes, ya habíamos levantado la alerta que en este gobierno había tres principales problemas, ¿no? El primero tenía que ver con el perfil de las personas nombradas para ciertos cargos, por ende la idoneidad de ciertos funcionarios públicos. El segundo punto de alerta tenía que ver con problemas de corrupción, alertas que señalaban problemas de corrupción, y el tercero tenía que ver con los nombramientos y ascensos en la policía y las Fuerzas Armadas, ¿no? Alertas que esta semana se han visto exacerbadas y que nos mantienen desde la sociedad civil vigilantes, ¿no? Adriana, pero el mensaje en sí, el mensaje a la nación, además que ha sido corto, que nos ha recordado, como suele hacer además el presidente, algunas promesas de campaña que él las menciona en reiteradas ocasiones. ¿Cómo lo podemos analizar? ¿Cómo podemos desglosar esto? Porque espera él ciertos recordatorios para luego anunciar que va a reconformar un nuevo gabinete. Yo creo que el presidente nos ha puesto en un punto de no retorno con respecto al respeto de las instituciones democráticas, ¿no? A través de su desempeño, lo único que está logrando es que los ciudadanos incrementen su desconfianza en la institución presidencial, que es una de las instituciones que conforman el sistema democrático, ¿no? Esto tiene además como principal manifestación en el contexto particular de este gabinete que hemos retrocedido como país en la atribución de un conjunto de derechos, ¿no? Usted señalaba el nombramiento de un conjunto de ministros, en particular el Premier Baler nos hace pensar en los derechos de las mujeres y lo que ya se había ganado en el país con respecto a considerar, ¿no es cierto?, que la mitad de la población merece reconocimiento y merece respeto, ¿no? Las mujeres nos hemos pronunciado en estos días señalando que es inadmisible tener como premier a una persona que no respeta derechos humanos fundamentales, ¿no? Entonces, ese punto de no retorno en cuanto a la retribución de derechos solo hace agravar la situación de nuestra democracia en el país y es lamentable. Algo que se había observado también desde un inicio en las designaciones de los gabinetes en general era que no había paridad, que no había igualdad, que no había esta cuota femenina que tanto se exige y se requiere, pero además algo que llamó la atención también es que Baler dio una entrevista y dijo que entre los primeros días de enero ya mantenía conversaciones con el mandatario justamente para conformar un nuevo gabinete. Es decir, es un gabinete que sí se ha pensado, o podríamos entenderlo que ha sido finalmente improvisado. Más allá de los cálculos políticos que esto representa, esta situación exige que el presidente Pedro Castillo asuma con responsabilidad el liderazgo, ¿no? Él ha hablado de la responsabilidad de los representantes y él es el primero que debe asumir su responsabilidad, ¿no? La pregunta que nos hacemos todos es ¿qué está haciendo con el cargo, señor presidente, ¿no? Y él debe responder a esa pregunta con acciones que señalen lo que el final de su mensaje dice, ¿no? Que está pensando en la población y en resolver sus principales problemas, pero llevan 6 meses en el cargo y no vemos una agenda de gobierno clara, no vemos unas pautas claras y no vemos un liderazgo claro de su gabinete, ¿no? Entonces se requiere pensar cuáles van a ser las acciones políticas que el presidente tome
para sacarnos de la crisis, para salir de esta crisis, y esperamos sinceramente que sepa reclutar a personas que, más allá de ocupar el puesto, sean personas que tienen claridad en cómo resolver los problemas fundamentales del Perú. En ese sentido, ¿cuáles deberían ser los perfiles o el perfil del próximo jefe o jefa de gabinete ministerial? Bueno, el próximo premier debe ser alguien que tenga la capacidad de convocar a las distintas fuerzas políticas, pero también de convocar a profesionales que ocupen carteras y que tengan experiencia y trayectoria en la gestión pública. El daño que se ocasiona nombrando a una persona que no tiene expertise en el cargo es gravísimo, porque el sector público está pensado para resolver problemas que tienen los ciudadanos, y las personas que dirigen el sector público tienen que saber cómo resolver y tienen que saber cómo gestionar, ¿no? Y nombrar a gente que tiene una experiencia corta, que tiene una experiencia no necesariamente, digamos, de amplia trayectoria, ¿no? O que ha visto el problema desde una forma muy parcial, nos limita como Estado a retribuir esos derechos a los ciudadanos y a resolver los problemas públicos que la nación requiere, ¿no? Entonces, se invoca y desde la sociedad civil exhortamos al presidente a hacer un esfuerzo para convocar a personas que sean idóneas en el puesto, pero que además nos permitan salir de esta crisis de la cual, como digo, no hay retorno, ¿no? Debió ser en todo caso un mensaje a la nación que, además de anunciar esta recomposición del gabinete ministerial, dé por lo menos ya un nombre, porque da la impresión de que los ciudadanos se han quedado, nosotros por supuesto también, ¿no?, con el mensaje de el recuerdo de las ofertas de campaña y el anuncio que cambia de gabinete. Pero la pregunta es, claro, ¿quién viene ahora? Sí, por eso, como señalaba desde el principio, el escenario que el presidente ha creado al anunciar un cambio, pero no nombrar a nadie, solo genera más y mayor incertidumbre, ¿no? Entonces, era necesario señalar que había una persona, era necesario demostrar que esa persona iba a poder generar la confianza en la capacidad de resolución de problemas, pero ese no ha sido el caso, y entonces yo creo que el ejercicio ciudadano, la movilización ciudadana va a ser importante para, como país, poder ejercer nuestros derechos políticos y recordar que el ejercicio del poder debe basarse en un conjunto de valores democráticos, como el respeto al contrato que los electores hacen con sus representantes y el respeto a las instituciones nacionales, las instituciones públicas. Finalmente, Adriana, ¿cuánto nos golpea esta nueva imagen de crisis política a nivel internacional? ¿Cómo afecta al país en general? Yo creo que desde hace ya un cierto tiempo el país ha visto afectada su imagen, y lo que debemos ver de parte de las autoridades políticas es una ruta clara para salir de esa crisis y sobre todo una expresión de voluntad de querer salir de esa crisis, ¿no? Creo que la desazón y el desasosiego que sentimos estos días es que, por un lado, no hay una ruta clara, pero por otro lado tampoco vemos señales que el ejercicio del poder va dirigido a garantizarle a los ciudadanos que se está respetando la confianza que se ha depositado en las autoridades, ¿no? Y en ese sentido exigimos muchísima responsabilidad y esperamos que las diferentes fuerzas políticas que también se encuentran en el Parlamento actúen con responsabilidad y nos permitan seguir adelante como país. Perfecto. Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, gracias por estar con nosotros en Las Claves del Día. Retornamos justamente, tenemos información en directo.